Gracias a vosotros. Hace ya una semana que empezaste con esta maratón. ¿Te ha llegado algún tipo de feedback por parte de Meriton? No, ninguno. Vamos a empezar con la actualidad más rabiosa, que se dice, y luego ya pasaremos al pasado e iremos hacia adelante. La actualidad más rabiosa es el nombramiento de José Ramón Alessanco. ¿Qué valoración haces? ¿Qué te parece? Bueno, la valoración es... Alessanco era un hombre de la casa, de la academia. No sé qué experiencia, no tiene experiencia, es un hombre de fútbol, lógicamente, tiene experiencia en fútbol, no tiene experiencia en lo que es la dirección deportiva y la organización de equipos a nivel profesional, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si realmente algo positivo que oí de sus declaraciones es que se va a crear una estructura, digamos, profesional, ¿no? Tanto en España como fuera de España, con 8 personas, creo que oí, más la secretaría técnica, más él mismo. Bueno, pues eso es algo positivo, ¿no? Vamos a ver hasta qué nivel eso se puede desarrollar, lo van a desarrollar. En principio no hay que dudar de su palabra, pero bueno, yo creo que eso sería incluso mejor que nos lo explicaran no solo José Ramón Alessanco, sino Peter Lim y Leijo. Y bueno, vamos ahora a viajar al pasado. Junta de accionistas en la que Bankia anuncia que vende el club a mitad de la junta de accionistas. A mí personalmente, como valencianista, me decepciona un poco y no sé si entiendes si a algunos valencianistas le decepciona un poco saber que esa mañana tú habías estado en Bankia con Peter Lim. No sé si a lo mejor lo podrías haber dicho en la misma junta de accionistas. No, porque lo que Bankia hacía un mes aproximadamente que nos había notificado que quería vender el club, ¿no? Entonces, cuando llega Peter Lim, es que creo, no sé si fue esa mañana o fue la mañana anterior o la mañana siguiente, no sé exactamente, cuando llega Peter Lim en una Junta General Extraordinaria, en una asamblea de la Liga Fútbol Profesional, en una fiesta, entonces me dice que cómo está el tema, cómo iba el tema del estadio, y le dije, mira, parece ser que Bankia quiere vender el club, tendrás que entrar en contacto con ellos y con la fundación, ¿no? Entonces yo lo que hago es ponerle en contacto con Bankia y con la fundación para que hablaran, ¿no? Entonces, cuando Bankia anuncia que quiere vender el club, podía haberlo dicho o el día anterior o el día posterior, ¿no? O una semana anterior, o cuando me lo dijo a mí que tenía intención de vender al club, que tenía algunos compradores. Yo creo que lo relevante es que lo hagan cuando está celebrándose una junta de accionistas, ¿no? Que estaban presentando las cuentas, que estaban presentando un proyecto y que realmente Bankia había tenido tiempo para hacerlo, es decir, no jugar en el momento en el que estaban los accionistas reunidos hablando de otros temas, ¿no? Que no era ese. Amadeo, ¿por qué no se organizaron asambleas informativas para exigir la refinanciación? ¿Por qué no se...? Bueno, pues porque el Valencia Club de Fútbol lo que quiere siempre y la fundación es refinanciar, pero hombre, es una pregunta que tiene su miga en el sentido de que ¿cómo yo puedo exigir la refinanciación de Bankia del Valencia Club de Fútbol? Pero yo no puedo exigir la refinanciación de Bankia de la fundación cuando hay un aval que está judicializado, que entra un aval, que no sale un aval, pues porque no se consideró, tampoco creo, es decir, lo que se hizo la asamblea informativa no era para venderle a uno a otro, era para obligar a Bankia a abrir un proceso de venta y para informar cómo Bankia quería vender algo que no era suyo. Es decir, la asamblea informativa se crea porque Bankia intenta forzar una venta de algo de lo cual no es un acreedor, pero de lo cual no es propietario, y poner las condiciones que él quiera. O sea, por eso se hace. El tema de la refinanciación se trabajó con el gobierno, se trabajó con Bankia, pero ya te digo, es decir, si el banco no te quiere refinanciar y te quiere vender, yo no puedo forzar a que refinancie. Ahora, lo que sí que puedo forzar es a que venda el que tiene que vender, no ellos. O sea,
Yo no puedo obligar a que me refinancien algo. Ahora, lo que sí que puedo obligar es a que cumpla la legalidad. La legalidad es que vende el dueño. No, te lo digo porque, desde mi perspectiva, el drama no es que se vendiera a uno o a otro, el drama es que se vendiera el Valencia Club de Fútbol. Ya. De tal manera, dado tu capacidad para movilizar a la gente, etcétera, en esos momentos yo pienso que tú prácticamente tenías entre la espada y la pared a la Generalitat, que a su vez la Generalitat podía informar al gobierno y que el gobierno podía hacer presión a Bankia. Sí, pero Bankia es el que es... O sea, yo no puedo forzar a Bankia a que refinancie nada. O sea, yo puedo forzar a Bankia a que si hay que vender el club porque no me quiere refinanciar, porque vamos a ver, creéis que no se intentó la refinanciación con Bankia, con el gobierno, y que nos hemos reunimos en Madrid varias veces y nos reunimos en la Generalitat varias veces con Bankia, claro que se intentó. Pero si ellos no quieren, lo que yo único que puedo hacer es decir, vale, si tú no me vas a refinanciar los préstamos de la fundación, porque el problema estaba en la fundación, no estaba en el Valencia, si tú no vas a refinanciar los préstamos de la fundación, por lo menos vamos a vender en las condiciones que crea el dueño del dueño del 70% de las acciones, no como tú quieras. Tú podrás decir si refinancio o no refinancio, no es cuestión ya de poder. Si refinancio o no refinancio. Si refinancias, perfecto. Si no refinancias, tendrá que ser como diga la fundación, no como quieras tú solo, o como acordemos todos, que es lo que se dijo. De todas formas, visto después lo que ha pasado, y creo que lo he dicho ya en varios medios, si se hubiera refinanciado, que era lo que todos queríamos, que no se hubiera vendido el club, sino que hubiera quedado ese 70% en la fundación y se hubiera después vendido las acciones bueno, mediante los abonos, que era una de las fórmulas, etcétera, etcétera, hoy tendríamos un problema muy grave, porque nunca habríamos resuelto el conflicto de Porchinos, porque había una sentencia del Tribunal Supremo de condenar la anulación del PAI de Porchinos, y donde la compañía que máximo, o sea, donde se le vendió a quienes se le vendió la mayoría de los terrenos en aquel momento, Litoral del Este, que era una filial del Valencia, era Nozar. Nozar estaba, el administrador judicial de Nozar era Hacienda Pública, y con esa sentencia nos habría reclamado la devolución de los 170 de ejecución firme. Nosotros tendríamos que haber reclamado los 50 millones a los pequeños propietarios, que les compramos los en torno a 50, 40, 50, no recuerdo exactamente, y tendríamos un menos 120, y eso habría llevado, junto con la multa, la sanción de la Unión Europea, que habría sido tremenda, si después de haber pagado nos piden 20 millones, si todavía tuviéramos esa garantía que al público, aunque no lo tuviéramos, nos estarían aplicando el beneficio de que nos hubieran concedido ese crédito, porque el aval ya no está, y hay una multa de 20,4, imagínate con una refinanciación, pues podríamos estar hablando de una liquidación del club, una hipotética. Entonces, a veces esta venta lo que nos llevó es a limpiar una serie de problemas que estaban in eternum dentro del club, y que al hacer una due diligence lógicamente para una compra-venta, pues se fueron limpiando esos temas. Entonces, lo que nosotros queríamos era aquello. Que luego hubieran surgido otra serie de problemas, ¿me entiendes, Ignacio? Bueno, ahora iremos con lo de la due diligence, pero antes te quiero hacer una pregunta que para mí es clave. ¿Sabe usted quién está detrás de la denuncia de asistencia financiera? Habían dos accionistas, no me acuerdo de los nombres. Sí. Habían dos accionistas que eran testaferros, y presuntamente, porque eso es difícil de demostrar, presuntamente el que estaba detrás de esa demanda que se presentó en el juzgado por asistencia financiera y anulación y bueno, el tema del aval, pues sí, presuntamente era el señor Zoría. Y ahora ya entrando con el tema de la due diligence, ¿por qué no se hizo una due diligence en condiciones antes del proceso de venta que señalara las contingencias para que las ofertas lo tuvieran en consideración y compitieran ya sabiéndolo, y así de esa manera
digamos que se hubiera Sí, contrarrestado un poco. sí que se hizo una due diligence, incluso se hizo una due diligence, ¿sabes? Se hizo, pero Sí. no en condiciones, porque luego Se hizo con la otra due diligence aparecieron contingencias que no apareció sabía. contingencia que no apareció, ¿no? Pero se hizo la due diligence, nosotros pensamos, la due diligence, cuando se hace una due diligence es absolutamente todo, y si hicimos una due diligence financiera, inmobiliaria, y inmobiliaria. Y eso es un fallo del que hizo la due diligence. Porque Pero hay una responsabilidad. Si fallas hay una responsabilidad porque sí, al final eso eso es una, facilitó mucho. y una serie de condiciones que puso la fundación, que fue la fundación en que encargó a KPMG en aquel momento. Y lógicamente cuando después, aunque haya que hacer una due diligence posterior, porque el que compra va a hacer una due diligence siempre, eso es lógico, con sus asesores, pues sí, tenía que haber aparecido como un warning muy grande la sentencia del Supremo, porque estaba en el Supremo ya de por chinos, y tenía que haber aparecido otro warning como un riesgo para el Valencia Club de Fútbol, no para la fundación. Tenía que haber aparecido para el Valencia Club de Fútbol que, con independencia de que se vendiera o que no, que había un riesgo de alto de ayuda de Estado en la Unión Europea. Pero eso es un fallo del que hizo la due diligence, porque cuando haces una due diligence se entiende que es absolutamente todo. Y bueno, la fundación fue que marcó los puntos a KPMG, y KPMG hizo una due diligence que estuvo cerca de un mes y medio en el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, sí que estará de acuerdo conmigo que si se hubieran señalado esas contingencias, el proceso de venta hubiera sido diferente. Si se hubieran señalado esas contingencias, a lo mejor no compra nadie, o el precio del valor de las acciones hubieran sido 0 o 1. ¿Quién va a comprar una sociedad que tiene una sentencia del Supremo de 170 millones? ¿Y quién va a comprar alguien que en unas ayudas de Estado pueden estar entre 6 y 50 millones de euros? Nadie. Sí, lo comprarían diciendo, oye, yo no pago nada, y cuando hayan las sentencias y todo ya veremos si pago. Y entonces se habría armado la mundial, ¿no? Aurelio dijo en Diario de Mestalla que su oferta favorita era la de Wanda. Y palabras textuales dijo: desde la primera ronda que tiene la gestora con los inversores se abre un plazo corto de días, y Wanda, por lo que sea, porque ya no tenía interés, por la guerra mediática que había aquí, ni siquiera vino a explicar su oferta. Sí. ¿Qué sucede con Wanda? No, muy simple. Que Wanda le venden en Madrid, eso te enteras después, ¿no? Wanda, cuando viene de aquí, va a Madrid, y en Madrid le venden bueno, las autoridades, junto con el Atlético de Madrid, la posibilidad de comprar el 30% del Atlético de Madrid. Le hablan que era mucho mejor gestionar un club desde un 30% de la distancia que tener un problema de un 70%, donde tienes un riesgo, un riesgo de gestión y una inversión mucho mayor, un compromiso de inversión muchísimo más grande. Y el día del Rayo Vallecano me llaman diciendo que ellos realmente no tienen intención de comprar el club. ¿Qué ocurrió? No ocurrió absolutamente nada. Es más, las personas de Wanda, nosotros teníamos una excelente relación con Logan, con el señor Wang Yanlin, con todos. Hay que mirar muchas veces también en ciertos sectores de los medios de comunicación que empezaron a decir tonterías del hombre más rico de China. Entonces, claro, cuando empiezan a leer esas cosas, junto con que realmente ellos tenían un objetivo en Madrid, que era la Torre España, Atlético de Madrid, ellos hacen un negocio, digamos, entre comillas, aunque sea separado, muy vinculado, y así es como cae. Tengan en cuenta que Madrid lo recibe. Cuando vino Wanda, venía de Londres, de una reunión con David Cameron. Cuando llegó a Valencia no lo recibió nadie. El presidente Fabra tenía unos compromisos, no lo recibió nadie. Lo recibimos nosotros lo mejor que pudimos, lo tratamos lo mejor que pudimos. Y en Madrid, cuando llegó, estaba todo el aparato político de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid. Entonces, muchas veces ese tipo de atención pues se valora. Ellos presentaron una oferta que ya desde el inicio era una de las mejores ofertas. No era la mejor oferta desde el inicio tampoco, pero era una buena oferta, no solo por su condicionamiento económico, sino por el potencial de Wanda. Pero ya te digo, Wanda no tenía ya al final ninguna intención. Es más, me llamó Logan y me dijo: Amadeo, no queremos, si puede ser, no queremos comprar el club, no vamos a presentar mejoras. Entonces, pues eso es lo que
esa es la historia de Wanda. De todas formas, quizá Wanda cuando hubiera hecho la due diligence y hubiera visto los 170 de porchinos y lo de la ayuda de Estado igual se hubiera ido, que no era una condición para el cierre, la due diligence. Y yo creo que los demás, pues a lo mejor también. Es que eso nunca se sabe. Hablar de lo que podía haber sido, nunca se sabe. Luego hay un hecho que a la mayoría de la gente le pasó desapercibido. El día del 22-0, cuando Aurelio dice que el proyecto de Peter Lim va a contar con Amadeo Salvo y con Rufete, le apuntas tú a Aurelio desde la bancada y con Pizzi. Y él lo dice, lo hace público, y con Pizzi. ¿Quién de Meriton le dice a usted que Pizzi va a ser su entrenador? No, que continúa toda la IJUN. Ellos en la oferta cuentan con toda la estructura deportiva. La estructura deportiva, y está en la oferta, y he dicho por ello, la estructura deportiva es la estructura deportiva. Entonces, y dentro de la estructura deportiva está el entrenador. Pero claro, yo entiendo... Cuando uno dice cuento con la estructura, mantenimiento de la estructura deportiva, y en aquel momento cuando se inicia el proceso de oferta y cuando se termina, y cuando hacen los cara a cara, cuando hacen las entrevistas personales en el consejo de la comisión gestora, en la notaría, la estructura deportiva es la estructura deportiva. Es decir, no dijeron, mira, nosotros contamos con la estructura deportiva, pero el tema del entrenador es un tema que trataremos aparte. Entonces, cuando tú dices la estructura deportiva, es la estructura deportiva del primer equipo. La estructura deportiva del club. Mantenimiento de la estructura deportiva del club. Ya ha dicho usted, ya ha hablado de la reunión que tuvieron cuando le comunican que Peter Lim le comunica a usted que va a ser uno, que sale usted a una parte y habla con Méndez, y Méndez le reconoce que usted tiene razón, pero aún así es uno. Pero claro, yo entiendo que ahí se rompe la confianza, ¿no? Por lo menos entre usted y la IJUN, que es la que le ha dicho que se va a mantener la estructura deportiva. Sí, eso es un golpe que es difícil de recuperar. Es un golpe que es difícil de recuperar. ¿Qué credibilidad tiene la IJUN a partir de entonces? No, la IJUN no. Los papeles de mérito. Los papeles de mérito. En la valoración de Pricewaterhouse en base a la oferta, la que tenemos nosotros, la que nos enseñan los patronos, es mantenimiento de la estructura deportiva. Si tú mantienes la estructura deportiva, significa que está Rufete. Y si está Rufete, significa que el director deportivo... Y si mantienes a Amadeo, mantienes a la estructura deportiva, se supone que decir es que es algo Pizzi es Pizzi. Entonces, nadie nunca nos había dicho, ni a Aurelio ni a mí, porque tuvimos una cena con la IJUN una semana antes para que nos explicara algunos temas, algunas dudas. Nunca nos dijo, oye, mira el entrenador, cómo está, cómo tenéis a Pizzi, porque a nosotros nos gustaría. Nunca. Entonces, sí que es un golpe, es la situación más difícil para mí de todas, del proceso y todo, es esa, porque se había confirmado y por ellos mismos, y bueno, tuvimos que tomar esa decisión porque se suponía que el cierre de la venta sería antes del 31 de julio, entonces... claro, podía haber mantenido a Pizzi, ¿vale? O haberle dicho que no. Oye, pues no te vendo. Pero claro, hubieran dicho, lo que quieres es mantener el sillón, por un entrenador te vas a llevar el... Claro, si le digo que no, ya no puede haber un proceso de venta en 10 días o en 15 días. Tenemos que presentar un concurso porque Bankia ya no refinanciaba el crédito, no nos habría refinanciado. Ampliado mes a mes la ampliación de los 200 millones. Es que era una situación difícil y se optó por eso, porque si no hubiera sido un ridículo mundial el 30 de julio o el 31 de julio o el 8 de agosto, el día que entra Peter Lim, haber hecho a Pizzi, que es quien planificaba sabiendo que iba a ser despedido por Peter Lim, ¿quién planificaba la temporada? ¿Pizzi o el entrenador nuevo? Entonces, esa fue un poco la que valoramos también junto con Rufete, con muchísimo dolor, junto con Ayala, junto con Aurelio, junto con el Consejo de Administración, y al final, aun con el dolor, entendimos todos que era la mejor solución, dada la situación del Valencia en aquel momento. De todas maneras, Amadeo, sí que es verdad que las negociaciones Meriton-Bankia hubo muchas veces que estuvieron
a punto de romperse. Sí, hubo una, la más fuerte fue en agosto. En agosto. Que aquellos replegaron, bueno, sí, pedían, cambiaron. También fue un poquito de escenificación. No. Yo al principio, claro, yo pregunto, digo, oye, ¿qué está pasando? Entonces, lo que ocurría era que para nosotros, para el club, hay que entender al club, ¿vale? Porque nosotros, eso era mes de julio y agosto, estábamos planificando la temporada, necesitábamos saber si cuanto antes entrase, pues podíamos tener una serie de jugadores, otra serie de jugadores, o sea, planificar en esas condiciones sin saber cuándo se va a hacer el cierre, sin saber qué capital podemos obtener, sin saber qué compromisos podemos obtener, en una situación muy difícil. Entonces, por eso presionábamos a Bankia para que cerrasen el tema lo antes posible. Hubo un tema que fue difícil cuando Bankia cambia una serie de condiciones que había puesto de garantías personales al IM y exige, aparte de sus garantías personales, exige una serie de garantías líquidas ejecutables y tal. Ahí es donde se paraliza un poco, donde aparece el señor Granell con el tema New Cobalt reclamando 52 millones, creo que fue con 1 o 2 días de diferencia, y entonces donde el señor Lim me llamó diciendo, adiós, si no quieren que compre, que me lo digan, porque yo retiro ya la oferta y me voy a mi casa y se ha acabado. Entonces fue cuando fui, era mediados de agosto, cuando yo fui a Singapur, le dije, y entonces fue el que dijo, pues mira, no he puesto ningún problema en nada, estoy negociando en Bankia, pero ahora quiero que me solucionéis esta contingencia. Por chinos, New Cobalt, que firme Bankia, que no va a haber porque Bankia era socio de New Cobalt, por chinos, New Cobalt y la ayuda de Estado. La ayuda de Estado era y alguna cosilla más. Se solucionaron y compró. Pero ya te digo que nosotros teníamos como club prisa porque estamos en una plena pretemporada. Y en caso de que se hubieran roto, ¿cuál era el plan B? No había ningún plan B. Es que era un proceso de venta. Y entonces, si se podía haber roto por 1000 circunstancias. ¿Por qué no llegó a un acuerdo con Bankia? Porque el señor Lim hubiera dicho, mire, yo tengo un riesgo aquí en Porchinos, necesito unas contragarantías. Incluso también porque tú hubieras dicho que el plan deportivo propuesto no era el de la oferta. No, en aquel momento no podíamos saber. Lo de Pichi todavía no se sabía. Sí que se sabía, pero bueno, llegamos a entender y decir, bueno, si hemos prescindido de Pichi, ha prestado a Rodrigo, ha prestado a André Gómez, es una decisión que no es una cosa ilógica en el mundo del fútbol. En la mayoría de los clubes, y esto es así, que no estoy justificándolo, ni muchísimo menos, porque yo quería que siguiera Pichi. Yo creo que la mayoría del valencianismo, la mayoría de los clubes, cuando llega un dueño nuevo, llega un entrenador nuevo. Sí. No es nada extraño. No, si eso está claro y tiene todo el derecho del mundo. Lo que no está tan claro es que te digan una cosa y luego... que digan una cosa en el proceso de venta, claro. Si sigue la estructura deportiva, sigue la estructura deportiva. Hombre, yo entiendo que evidentemente puede poner a quien le dé la gana. Pero si hubieran dicho, porque yo te digo una cosa, si hubieran dicho Pichi no, mira, va a seguir la estructura deportiva de Pichi no, lo habríamos peleado y se habría dicho antes, lo habríamos peleado antes de decir, mira, oye, si vas por ese camino, vas mal. Si vas por ese camino, vas mal. Las otras ofertas, si hubieran ganado, no hubiera seguido nadie, ni Pichi, ni Rufete. Me explico, ¿no? Sí. O sea que, sí, es decir, que Peter Lim no hizo nada que no haría otras ofertas. Los de Wanda ni hablaban de eso. O sea, Wanda, su oferta, o sea, Wanda no entraba en esas cosas, ¿entiendes? Wanda no entraba en esas cosas, no entraba en ese detalle. Pero los otros también habrían hecho a Pichi, no a Pichi, a todos. Hay una paradoja y es que un elemento positivo diferenciador de la oferta de Peter Lim era que él era un apasionado del fútbol. Sí. La paradoja es que quizás más nos hubiera valido un tecnócrata que delegara, ¿no? Pues visto lo que hay ahora, sí. Efectivamente, eso es una evidencia. Eso es innegable, ¿no? Yo creí, en la primera temporada que vino 5 o 6 veces, desde octubre o 7. Nunca me imaginaba que no iba a venir y que nunca me imaginaba que no iba a dar la cara en los momentos difíciles. A mí lo que más me duele, me da igual que venga que no. Que le guste o que no. Equivocarse se puede equivocar todo el mundo y una mala gestión de 2 años la han tenido muchos clubes en el mundo, ¿eh? Y del tamaño del Valencia también y de la dimensión del Valencia. Lo que no me gusta es que él, pues en estos momentos, que es lo que necesita el valencianismo, que son por lo menos
que alguien dé la cara, alguien, pues el dueño, que es más importante que el dueño, que no la dé. Eso es lo que más me duele, ¿no? Y a ti, Amadeo, notemos que todos los jugadores por los que se interesara Mérito, ahora has desvelado que Oblak también se lo ofrecieron, fueran del Benfica. Bueno, al principio vienen nosotros cuando empezamos, ¿vale? Porque en la oferta ponía, bueno, equipo para jugar Champions, bueno, lo que yo dije, no se venderían, mantener siempre los mejores jugadores, fomentar la academia, luego la parte económica era inversión, inyección de cash, vale. Eso es lo que ha dicho Peter Lim y Leijun en alguna ocasión, ni más ni menos. Entonces, la primera que nosotros nos llegan nos ofrecen a Rodrigo y a André. Rodrigo inmediatamente, el cuerpo técnico nuestro, porque nos consultan, ¿eh? O sea, todavía no habían comprado y nos consultan. Rodrigo, que sí, inmediatamente. Y André, que necesitaban observarlo. Pidieron informes en Portugal, vieron algunos partidos, cortes, y inmediatamente dijeron que adelante, que era un jugador diferente a lo que teníamos en el centro del campo, que iba a ser un jugador que nos iba a venir muy bien, ¿vale? Entonces, ahí los dos son del Benfica, pero pues son propiedad de él, ¿vale? Después llega Mustafi Otamendi, De Paul, que esos no son del Benfica, y con posterioridad viene del Benfica Cancelo, llega a cedir. Nosotros Cancelo nos informan que Cancelo está aquí, no nos informan prácticamente de nada, pero vemos que es un jugador con potencial, que ya teníamos esa plaza cubierta y que podía ser una oportunidad. Las referencias de las categorías inferiores del Benfica y de las selecciones inferiores eran muy buenas. Teníamos esa plaza cubierta con Joao Pereira y con Barragán, oye, y esas ayudas no nos molestan, no nos costaba nada, no nos molestan esas ayudas. Entonces, hay veces que la Secretaría Técnica tiene que encajar unas decisiones del futuro dueño en plan positivo, si son jugadores que tienen futuro, ¿me entiendes? Y que ya tienes la plaza cubierta. Otra cosa es que viniera como primer lateral derecho, entonces hubiera habido problema. Y la siguiente compra del Benfica es Enzo Pérez. Enzo Pérez es un jugador que viene porque, bueno, el entrenador consideraba que había que reforzar la posición del centro del campo. Era su jugador, digamos, que él lo conocía, que le gustaba. Ayala, lógicamente, lo conocía perfectamente, Enzo Pérez, de la selección argentina, Fete. Bueno, sí, pero más allá de la calidad de los jugadores, que es innegable la calidad, y luego el rendimiento, como en todos los jugadores, ya se verá, pero la calidad a priori es innegable, también dice lo del sobreprecio y tal, pero bueno, pongamos que no es sobreprecio y tal, simplemente el hecho de irse a Benfica. Que no hay más clubes en el mundo para fichar. Correcto, sí, por supuesto, y no es algo que no es normal. 4 jugadores del Benfica, creo que era. Te querían colar a Oblak y a Catán. Oblak teníamos la opción nosotros, ¿eh? Teníamos nosotros la opción de Oblak, no la ejercitamos porque consideramos que porque opciones de otros jugadores también te llegan, y consideramos que pagar 16 millones en aquella época al Valencia, teniendo a Diego Alves, era una aberración, ¿vale? Que Oblak sabíamos que era un extraordinario portero y que iba a ser uno de los mejores porteros del mundo porque era muy joven, pero consideramos que no. Entonces, pero también, a mí no me mosquea que hayan venido 4 del Benfica de ese nivel, ¿eh? A mí lo que me mosquea es que hayan venido de Portugal otros 3 o 4 que no tienen ese nivel. Me explico. O sea, que me venga jugadores del Benfica de ese nivel, al final, dices, bueno, oye, hay unos que han salido mejor. A lo mejor, que evidentemente el dueño va a tomar las decisiones que quiere y tal, pero a lo mejor con 25 millones de euros, Rufete no hubiera fichado a Enzo Pérez. Hubiera hecho medio equipo. Hubiera hecho medio equipo, claro, eso ya lo sabemos. Pero en ese momento ya había un dueño, entonces a veces hay que conjugar. Claro, si el dueño quiere traerte un extraordinario jugador como Enzo Pérez y pagar 25 millones, oye, encantados de que venga Enzo Pérez. ¿Que no era el modelo Valencia Club de Fútbol que nosotros trabajamos en el día a día? No, claro que no. Pero ahí ya sí que tienes que conjugar tu modelo con el deseo del dueño. ¿Qué influencia tuvo Rufete en el fichaje de Negredo? Mucha. Negredo era un jugador
Negredo era un jugador consensuado por el entrenador y Rufete. Era el delantero, había muchos, aparejaban muchos delanteros, pero ese era el que a los dos les parecía que podía ser el delantero. ¿Quién puso el nombre sobre la mesa de Negredo? Rufete. ¿Crees que la apuesta o la influencia de Rufete con Negredo y a lo mejor también la gestión inicial del fichaje de Otamendi con aquello del pasaporte y tal, menoscabó la confianza de Peter Lim en Rufete? No, en absoluto, yo creo que no. Negredo, ahora voy a explicar lo de Negredo. Negredo era el jugador que queríamos. Nosotros estábamos hablando con su agente para una cesión. Me decía que una cesión era difícil, estaba lesionado en aquel momento, era una cesión, era difícil, pero nosotros nunca planteamos la compra de Negredo, nunca. Yo recibo una llamada de Jorge Méndez diciendo que hay que comprar a Negredo, que Peter Lim ya lo sabe, que entre en contacto con Peter Lim, que hay que comprar a Negredo. La jugada era, nosotros comprábamos a Negredo, aquí, Jorge Méndez colocaba a Falcao en el City y después, si Negredo pues no salía bien, se comprometía a revenderlo de nuevo por el importe que habíamos pagado para no perder dinero. Nosotros, Falta eso, ¿no? nosotros pero Negredo en aquel momento nadie lo discutió. Negredo fue una gran ilusión. Entonces, hoy todo el mundo puede discutir todo. Esa era la operación y nosotros nunca se nos habría ocurrido gastarnos 28 millones porque todavía no había comprado. ¿Qué hice yo con Negredo? Entonces le dije, Peter, tú no has comprado todavía el club, yo no voy a comprar a Negredo. ¿Por qué? Si después no compras el club, eso era 20 y pico, 26 o 27 de agosto. Si no compras el club, ¿qué hago yo? ¿Cómo pago a Negredo? Entonces le dije, haz un documento donde digas que en el caso de que no compres el Valencia Club de Fútbol por cualquier circunstancia, que no llegues a un acuerdo con Bankia o por cualquier contingencia, te quedarás, pagarás al Valencia el importe de la transacción de Negredo y te quedarás con los derechos económicos de Negredo. Porque si no, yo nunca habría firmado un jugador de 28 millones porque no podía pagarlo el Valencia de aquel momento porque todavía no había comprado. Nos vamos ya a tu salida del club. Da la sensación o se ha defendido que cuando estabais tú y Rufete dentro del club todo funcionaba la mar de bien, se consiguieron los resultados deportivos y que vuestra salida pues ya digamos que fue un desastre, se desestructuró todo. Sin embargo, yo tengo la teoría de que el modelo deportivo de Peter Lim es el mismo desde antes de entrar. El modelo de Peter Lim, no, él fue cambiando, es decir, ten en cuenta que él efectivamente entra en el club el 1 de diciembre de 2014, creo que sí, 1 de diciembre de 2014. Pero ya habíamos gestionado cosas conjuntas, André, Rodrigo, el tema de Negredo, Kim ya trabajaba en el Valencia, entonces hay un antes y un después de eso, ¿no? Antes del 1 de diciembre se trabajaba en conjunto. ¿Qué os parece Negredo? ¿Qué os parece André? Oye, Peter, compra Negredo, muy bien, compra Negredo, págalo, dame un documento en el que tú yo eximas al Valencia, si no compras el Valencia lo compres tú. ¿Por qué? Porque Negredo nos gusta. Bueno, si decides comprarlo, nosotros pensamos, hombre, queríamos decidir, pues si decides comprarlo, oye, pues mejor, porque era justo el entrenador que querían los dos, el jugador que querían Nuno y Rufete, los dos. Entonces, había un consenso absoluto. Habíamos gestionado, por ejemplo, De Paul. Yo me acuerdo cuando compramos De Paul, hablé con Jorge, nos gusta De Paul, jugador interesante comprarlo, es un buen precio, buena gestión. O sea, había una armonía. A partir del 1 de diciembre, con la gestión, Consejo de Administración antiguo cesa, nuestra forma de trabajar y operar, o mi forma de trabajar y operar en el club, en el día a día y del Consejo de Administración se cambia y todo es lento. Y se convierte en eterno. Y se convierte en dejar de ser un club dinámico a todos los niveles, en comunicación, en redes, en digital, en todo, se convierte en un club lento. Nosotros teníamos un plan de invertir unas cantidades de dinero en jugadores de talento jóvenes, jóvenes me refiero entre 16 y 18 años, para las categorías inferiores, invertir entre 2 y 3 millones cada año en fichar jugadores muy buenos que hay por el mundo. Todo eso se diluye,
eso se queda en el olvido. Y al final, conforme va pasando el tiempo, el club sigue funcionando porque hay una dinámica, hay una inercia que tenía, porque seguíamos las mismas personas y muchas veces tapábamos agujeros o acelerábamos algunas cosas por renovación de Alcácer, renovación de Gallá, que se hacían eternas, y temas que eran relativamente sencillos en una situación del Valencia que ya económicamente era estable, eran situaciones simples, y la planificación, nuestros técnicos empiezan a notar que no son consultados, que nadie quiere saber qué planificación estamos haciendo, que yo informo de en qué líneas estamos trabajando, pero a nadie parece importarle en qué líneas se está trabajando, y eso es lo que ocurre realmente. Hay un pequeño deterioro que se consigue día a día, que cada día ha ido a más porque personas que sabían lo que hacían dentro del club, pues ya no están, ¿no? Y entonces ese deterioro ahora parece mayor, pero claro, empezó ese 1 de diciembre. ¿Por qué se culpó a Nuno de su salida cuando las decisiones siempre las ha tomado Peter Lim? ¿A Nuno de mi salida, la mía? Sí, de hecho no. La presidenta ha sugerido alguna vez que hubo una campaña mediática contra Nuno. Nada, si Nuno hubiera ganado partidos y hubieran hecho las cosas un poco mejor, Nuno aún sería entrenador del Valencia, eso lo tengo claro. Sí, pero también es verdad que el ambiente estaba un poco enrarecido, ¿no? Y se señalaba a Nuno, que a mí en esos momentos decía, bueno, Nuno, bien, pero ¿por qué no señaláis a Peter Lim? Nuno, exactamente, el responsable máximo es Peter Lim. Nuno, yo cuando el tema de Rodrigo Cayo, que yo le llamo a la IJUN desde aquí, desde Paterna, ese mismo día, le digo que me marcho, que así no se puede trabajar la IJUN, es decir, no se puede faltar el respeto a la gente que está trabajando para ti mismo, y que han estado trabajando tanto tiempo. Yo intento después de Rodrigo Cayo volver a arreglar el tema, porque todo el mundo trabaje junto, al final las cosas digo, oye, las cosas son como son a veces y el dueño también toma decisiones, pero Nuno es el que yo hablo con Nuno y le digo, Nuno, hay que seguir para adelante, somos un equipo, formamos un equipo todo, Rufete Ayala, y me dice, no, yo con Rufete Ayala no puedo trabajar, es él que le dice a Peter Lim, échalos, él, ¿vale? Entonces... Sí, pero Peter Lim es el que los echa. Efectivamente, al final es Peter Lim, por eso yo siempre señalo a Peter Lim, o sea, yo ni señalaré a Méndez, ni señalaré a Nuno como responsable de lo que pasa ahora, ni señalaré a la IJUN. La IJUN al final, pues es una persona que está aquí, bueno, pues que a los niveles, las situaciones estratégicas del club no participan en las decisiones. Entonces, o participan en las decisiones, pero no es influyente. Entonces, lo que me refiero es, Nuno no se dio cuenta, para mí, no se dio cuenta de lo que tenía a su alrededor y tenía que haberlos valorado mucho más. ¿Le molestó a Lim que dijeras que Jorge Méndez no pintaba nada en el Valencia Club? No, a Lim no, ni a Jorge Méndez tampoco, si eso lo he hablado yo con él. O sea, es que a veces parece... Pero bueno, no era muy cierto, ¿no? Eso que dijiste. Jorge Méndez pintaba mucho. No, por la misma razón, Lim es el que pinta. Lim es el que le da el poder. Lim es el que toma las decisiones. Lim es el que no supo ver que Jorge Méndez podía haber sido un extraordinario colaborador con gente joven y de futuro, un buen asesor, un buen colaborador, un buen agente que te puede sacar jugadores y colocar jugadores que a ti te interesen, o que podía haber trabajado con Rufete y haber dicho, oye, nos gustaría, Jorge, necesitamos un medio, un 6 bueno, ¿dónde podemos trabajarlo? O sea, si Lim hubiera integrado este equipo con Jorge Méndez como su asesor y como una persona que trabaja en equipo, como lo hace en el Manchester City, que no habla con el dueño, habla con los técnicos, con Chiqui, con Ferran Soriano, como lo hace en el Manchester United, no habla con los dueños en Nueva York, él habla con el CEO y habla con los técnicos. Si hubiera conseguido hacer eso Peter Lim, pero claro, si al final lo que quería, al final el modelo es el modelo que Peter Lim tiene en su cabeza, es el que falla. No es Jorge Méndez es una persona de fútbol, Nuno es un entrenador de fútbol. Si a Nuno lo hubieran dicho, Nuno, esta es tu secretaria. Esta es tu secretaria tiene, y de aquí, que es lo que yo decía, de aquí salen los fichajes. Y después, si necesitamos a Jorge o a Peter, ya les plantearemos lo que necesitamos. Pero claro, si Peter hubiera dicho eso, todo habría funcionado de otra manera diferente. Por lo tanto, aquí no hay nadie responsable nada más que el que ha creado eso, y es Peter Lim. Y su club se le ha caído, pero ya empezó a morirse aquel 1 de diciembre. Empezó a morirse poco a poco. Ahora, Amadeo, si me permite, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo soy Peter Lim,
compro el club, me gasto una millonada, 200 millones, bueno, luego inyecto 100 millones de euros. Sí, sí. Eso estaba en... Pongo al entrenador que me da la gana, Total. no me va bien, y hago caso un poco a la estructura, además es un razonamiento que creo que has hecho en la ponente de vista, hago un poco caso al sentir popular, pongo un director deportivo, o sea, digamos que reconozco mi error, a través de las acciones reconozco mi error, pongo un director deportivo, ese director deportivo elige un entrenador, luego ese director deportivo a las 4 jornadas echa a ese entrenador. Entonces, claro, te quiero decir, si yo soy Peter Lim, digo, este macho, ¿qué pasa aquí? O sea, yo estoy poniendo buena voluntad, he reconocido mis errores, he hecho propósito de enmienda. Sí, he puesto una estructura de un director deportivo como me pedían. Que es lo más importante. No, he puesto aquí lo que nadie ha puesto. No, pero si nadie, claro, que nadie está diciendo lo contrario. Es decir, el tema es que Peter Lim no puedes estar dando, o sea, tú no puedes venir, tenerlo todo, tener el sueño de miles de valencianistas en la mano, tener algo que estaba funcionando, tener algo que era gente joven, Nuno, Rufete, Ayala, alguien en el que confiaba, tenía la Ijun persona de confianza, me tenía a mí que el valencianismo, estaba unido, y eso es la auténtica realidad, que Mestalla estaba lleno, que la gente recibía el equipo. Tú tienes que preguntarte por qué eso funciona y mantenerlo, Lo cambias, después traes, es que este es el camino, después traes a Gary Neville. Primero echas en uno, después traes a Gary Neville y a Phil Neville. Después echas a los dos. Fíjate que las personas queridas por Peter Lim, ¿te has dado cuenta de una cosa? Sí. Las personas queridas por Peter Lim, Nuno, Gary Neville, Phil Neville y Amadeo Salvo, nadie está en el club. ¿A qué ha hecho? Con la independencia de que seamos buenos o malos, ¿eh? Me explico, ¿no? Con la independencia de que yo sea malo o bueno. Si la gestión es más que verla. Entonces, claro, es que venimos de Nuno. Venimos de un modelo inglés que cuando se fue Rufete de Ayala y no fuimos yo no veía a nadie decir, bueno, la afición sí, pero mucha gente me dijo, modelo inglés, esto es el modelo inglés, tenemos un dueño y esto funciona así. El modelo inglés no es eso, un entrenador y un dueño y un agente. Un modelo inglés, un departamento técnico de un club inglés muy grande, ¿vale? Entonces, pero es que luego se va y trae a Gary Neville. Y después, como trae Gary Neville, trae a Ayestarán para darle un poco de empaque y de experiencia porque habla inglés. Pero es que después se va y se queda y estarán. Es que ha sido... Y le renueva. Y luego, es que, claro, tú me puedes decir, oye, es que yo he hecho, mira, he puesto una estructura al uso. No he puesto una estructura al uso. Si no, Suso no se habría ido. Si no, Rufete Ayala no estarían quemados y se han ido. Si no, Amadeo Salvo no se habría ido. Si no, Prandelli no se habría ido. Es que no somos todos. Y si no, no habrías echado a Nuno ni a Neville. Es que todo lo que has tocado lo has quemado. Y gente del fútbol. O sea, yo creo que García Pita será mejor o peor, es un tío de fútbol. Prandelli, no quiero nombrarlo. Rufete y Ayala yo creo que son indiscutibles. Y yo soy el que menos de fútbol, pero algo he peleado ahí y he trabajado. Entonces, nada vale. Es un problema de modelo. Bueno, Amadeo, y vamos ya con la última pregunta y creo que la más importante. ¿Ahora qué? Porque vamos a ver, hay dos posibilidades. O que Peter Lim cambie o que Peter Lim venda. Que cambie, yo personalmente lo veo difícil. Y viendo el nombramiento de Alessandro... O tres, o que siga igual. O que sí. Que sigamos, claro, que siga igual. Que siga igual. Vale, pues va a ser la tercera, ¿no? Pues va a ser la tercera. Pero digo, para que mejore el Valencia, digamos que la idea sería que cambie. Parece que no va a cambiar, o por lo menos el anuncio de Alessandro como director deportivo es el continuismo, ¿no? Un poco al modelo este. Sí. Y luego la otra opción, que es la de la venta, claro, y si se lo vende a Cerberus, o se lo vende a un fondo buitre, o se lo vende... Es que me da la sensación de que demasiado alegremente se le pide a Peter Lim que venda. Y es que, bueno, Peter Lim es malo, pero... Efectivamente. Ojo, ¿y el que venga qué? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Mirad, yo, hablar de hipótesis, que si vende, que si no vende, que si tal...
Eso son hipótesis y al fútbol y a nadie le hace ningún favor. Nosotros ahora tenemos un máximo accionista que es Peter Lim, que indiscutiblemente ha puesto 200 millones. Yo he venido de menos 45 a ver 40 millones de euros en la cuenta corriente de Valencia. Eso lo he visto yo, ¿vale? Por lo tanto, no me lo tiene que contar nadie. Tenemos un dueño que ha puesto el dinero y que ha invertido y ha arriesgado. Eso es cierto. Que venda, que se vaya... No. Lo que hay que hacer es... El valencianismo solo tiene una misión hoy en día. Es levantar esto con Peter Lim. Que Peter Lim se dé cuenta que tiene que cambiar absolutamente muchas cosas que necesita el club. Que tiene que rodearse de gente que le dé éxito. De gente que es ganadora en su vida. De gente que entienda este negocio del fútbol y en la idiosincrasia del Valencia. Y con eso funcionará, porque el Valencia así ha funcionado cuando ha tenido éxito. Absolutamente nada más. Lo que hay que es obligar a Peter Lim a venir y a que cambie absolutamente toda su política, pero no solo política de gestión del club. Que lo haga como lo hacen las empresas que tienen éxito, que no le dice al médico cómo tiene que operar ni en sus hospitales ni lo que tiene, ni los aparatos que tienen que comprar, sino que monte una estructura que junto con él puedan tomar las mejores decisiones. Y además, otra cosa más importante, que el valencianismo necesita a lo mejor un líder, y ese líder puede ser Peter Lim, pero para eso tiene que hablar, para eso tiene que mostrarse el valencianismo, para eso tiene que un día llegar y eso es lo que yo quiero de Peter Lim, eso es lo que yo quería decirle a Peter Lim. Peter, que nadie quiere que te vayas, que lo que quieren es que arregles esto, que vengas aquí y que des una muestra de humanidad y de ponerte delante de una cámara y decirle al valencianismo: yo soy vuestro líder y esto no se va a caer. Me he equivocado, voy a intentar arreglarlo. Y me equivocaré 100 veces más, pero voy a levantarme 100 veces más con vosotros. Eso es lo que necesita el valencianismo y eso es lo que yo espero y quiero que haga Peter Lim. Y que ponga aquí a la mejor gente posible y que se fíe de ellos. Porque si no hay confianza nunca va a funcionar bien, y la gente de Singapur no tiene capacidad para gestionar un club de fútbol, pero no porque nosotros seamos más listos, sino porque hay algo que no pueden entender, que es el fútbol y el Valencia Club de Fútbol, que para eso necesitas tener una cultura de aquí y necesitas haberlo mamado y haberlo sentirlo desde que tienes uso de razón. Y esa gente necesita esa ayuda, y ya la tuvo y tuvo éxito. La tuvo y tuvo éxito, pues ahora tiene que buscar a otros que le puedan acercar ahí. Y nada más, eso es lo que yo creo. ¿Que es muy difícil que Peter Lim acepte eso? Sí, Ignacio, es muy difícil, pero no es imposible. Y eso es lo que hay que pelear. Y lo que yo quiero es que Mestalla empiece con la educación máxima que pueda tener, es a decirle a Peter que no estamos contentos con él y con su gestión, y que necesitamos una solución de él, no que se vaya. Que se vaya no es una solución hoy. Eso es lo que quería decir. Pues muy bien, Amadeo. Muchísimas gracias por atendernos otra vez. A vosotros, un placer.